Hemos escuchado una y otra vez que podemos utilizar grasa como fuente de energía y que esto nos permite un montón de beneficios. Mejorar nuestro peso y evitar la acumulación de grasa que en general nadie quiere, pero también rebalancear nuestras hormonas, algo que es esencial, por ejemplo, para mantener sanos niveles de testosterona, estrógenos y obtener todos los beneficios que estas hormonas pueden darnos. Pero además el uso de grasa como fuente de energía nos permite mantener estables nuestros niveles de energía a lo largo del día, no tener momentos de muy bajo nivel de energía y también evitar los cambios de estado de ánimo que se dan a lo largo del día, que dependen en realidad de nuestros niveles de energía, no de lo que pasó en el día. Por eso hoy vamos a ver cómo hacemos para quemar grasa y utilizarla como fuente de energía, qué sucede en nuestro cuerpo cuando lo hacemos y por qué, sobre todo, algunas personas no logran esta flexibilidad y, por supuesto, cómo resolver los obstáculos que te impiden utilizarla. Normalmente nuestro cuerpo produce energía a partir de los alimentos que vamos consumiendo. Los azúcares que consumimos en una dieta típica son utilizados por nuestras células, principalmente las de músculo y las de hígado, y si consumimos azúcares en exceso, los vamos a transformar, como probablemente ya sabes, en grasa para poder almacenarla. Y cuando necesites mover esa grasa, mover esa energía hacia los tejidos, lo vas a hacer en diferentes proteínas, no van a poder viajar solas por la sangre, entonces necesitan proteínas que las transporten, que se llaman lipoproteínas. Esto es importante porque si yo tengo que mover mucha grasa hacia mis tejidos porque necesito mucha energía, porque no como ni un gramo de azúcar, como alguien que hace una dieta cetogénica, obviamente voy a alterar los niveles del colesterol que estoy transportando y de las grasas que estoy transportando. Si no sabes cómo compensar esto, te dejo el link al video de colesterol en la descripción. Y cuando consumimos mucha grasa en conjunto con azúcares, algo que la gran mayoría de nosotros hace, esa grasa va a ir a nuestras células, pero principalmente a músculo, a nuestra grasa corporal. Esta es la diferencia con los azúcares, se va a depositar en nuestra grasa corporal y se va a depositar también en hígado. Esto, como te imaginas, puede ser un problema si yo acumulo de más grasa en órganos como el hígado y genero hígado graso. Pero cuando tenemos una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, lógicamente la mayoría de nuestra energía tiene que ser extraída de la grasa porque no tenemos otra fuente. Esto obliga a nuestro cuerpo a movilizar más grasa, a llevarla desde nuestro hígado o desde nuestras reservas o grasa corporal hacia las células para darle energía, facilitando el proceso de uso de grasa, de quema de grasa como fuente de energía y además eliminando grasa de órganos como el hígado que normalmente no deberían acumularla, y por eso muchas personas que hacen una dieta baja en carbohidratos van resolviendo paulatinamente problemas como el hígado graso. Pero si es tan simple como esto, ¿por qué sigue habiendo personas que no logran quemar grasa? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden ese uso de grasa como fuente de energía? ¿Y por qué seguimos teniendo bajos niveles de energía a pesar de tener muchas reservas de calorías que deberíamos poder utilizar para tener energía todo el día, siempre? En primer lugar, tenés que entender que un cuerpo normal tiene aproximadamente 4.000 a 5.000 calorías de reserva de azúcares entre la glucemia, o sea, la glucosa que vos tenés en sangre, y el glucógeno, que son tus reservas de azúcares que tenés en hígado y en músculo para trabajar normalmente. Mientras que de grasa, alguien sin sobrepeso, estamos hablando de un hombre, por ejemplo, de 75 kilos, con 15% de grasa corporal, que no es mucho de ninguna manera, tiene entre 100.000 y 150.000 calorías disponibles para extraer de grasa en forma de energía. Y así tener una cantidad de energía estable y muchísimo más duradera, porque hay mucha más cantidad disponible. Esta es, al final de la historia, la verdadera función de nuestra grasa en el cuerpo: ser utilizada como reservorio de energía de una manera estable y eficiente. Ahora, teóricamente, si tengo sobrepeso, si tengo mucho peso de más, mucha grasa de más, tengo una gran reserva de energía en mi cuerpo. Debería poder tener niveles muy elevados de energía, ¿verdad? Sí, y si tenés sobrepeso, esa energía está ahí. Pero no es un problema de energía, es un problema de disponibilidad. ¿Puedo acceder a esas reservas de energía o no? Ahora, esto plantea un problema logístico porque todas tus células necesitan energía. Estamos hablando de trillones de células y tenés que distribuir la energía, tenés que llevársela a todas estas células. Y tu cuerpo lo hace de una manera muy eficiente, centraliza, hace centros de distribución, igual que una empresa de logística. Hace centros de distribución donde lleva la grasa a diferentes células, en este caso ácidos grasos, desde tu grasa subcutánea en diferentes partes del cuerpo, desde lugares de depósito de grasa adentro de tu músculo, etc. Pero esto solo sucede si vos tenés una flexibilidad metabólica, o sea, si lográs usar grasa como fuente de energía. Si no podés, por las razones que te voy a nombrar ahora, por lo menos reparalas para poder utilizar este proceso.
¿Por qué? Porque si no logro utilizar grasa como fuente de energía y tengo un exceso calórico, obviamente voy a empezar a acumular grasa donde no debería. Y una vez que saturo mi grasa subcutánea, empiezo a acumular grasa en órganos que realmente no deben acumularla, como hígado, corazón o páncreas, llevando un montón de problemas a futuro. Con lo cual, lograr usar grasa como fuente de energía y ser metabólicamente flexible, o sea, poder pasar de funcionar a hidratos de carbono a funcionar a grasas para no depender ni estar atado a ninguna dieta específica, no es solo más eficiente, sino que es un mecanismo importante para evitar enfermedades crónicas a largo plazo, sin importar si tengo sobrepeso y quiero bajar grasa o no, porque en ambas situaciones es válido. Ahora, ¿cuáles son las razones más comunes por las que no podés acceder a esta grasa como fuente de energía? En primer lugar, obviamente tenemos un estado permanente de ingesta. Normalmente nuestro cuerpo tiene los estados de ingesta o de asimilación de nutrientes y los estados de ayuno. Cuando nuestro cuerpo no atraviesa momentos de déficit calóricos, ya sea porque estamos ayunando y hacemos un déficit porque no estamos consumiendo nada, o porque hacemos mucho ejercicio y tenemos un déficit por el gasto extra que representa, fuera de estas situaciones, tu cuerpo no tiene una razón válida para utilizar las reservas porque evolutivamente no le conviene utilizarlas, le conviene guardar las reservas que acabas de ingerir para un momento de verdadera necesidad. Y si bien la solución a este problema es obvia y es hacer ayuno intermitente, que si no sabes cómo hacerlo te dejo la guía, en realidad hay otras mucho menos comunes, como la falta de exposición al frío. Esto quizás te sorprenda, pero el nombre caloría es una medición de energía y justamente mide la energía necesaria para calentar una sustancia. Cuando estamos expuestos al frío, nuestro cuerpo necesita primero calentarse y a mayor frío está expuesto, más cantidad de calorías va a utilizar para mantenerte caliente. De la misma manera que gasta más cantidad de calorías cuando estás ante un esfuerzo físico importante. El ejemplo claro de esto es una persona de bajo peso como yo, perdiendo 7 kilos en 19 días escalando la Aconcagua. Simplemente por una combinación de esfuerzo y exposición al frío. Pero además cuando estamos expuestos al frío, parte de nuestra grasa normal, de nuestra grasa blanca, la que todos conocemos como grasa, se transforma en grasa parda. Este proceso de transformación de un tipo de grasa a otra puede parecerte algo menor, pero primero acelera tu metabolismo, segundo, mejora nuestros niveles de energía y de circulación, y tercero, vas a tener menos frío a partir de ese momento porque tu cuerpo se adaptó al frío. Podés potenciar este efecto cuando vos realizás contrastes de frío y calor, por ejemplo, duchas frías seguidas de sauna. Luego tenemos a la inflamación. Uno de los conceptos más equivocados que sin embargo sigo escuchando una y otra vez con respecto a la grasa es la creencia de que una vez que las células adiposas, las células que contienen la grasa y la acumulan, se formaron, no se destruyen, simplemente se vacían de la grasa y eso nos lleva a continuar con la tendencia eterna de acumular grasa en el sitio específico donde esa célula estaba. Bueno, la manera de evitar este proceso es eliminar la inflamación. Mientras más inflamación tenemos, menos justificamos a nuestro organismo eliminar esa grasa y eliminar esas células adiposas. La gran mayoría de la inflamación, en el caso de los humanos hoy en día, proviene de los alimentos que consumimos, como seguro ya te lo imaginabas. Uno de los principales generadores de inflamación es el consumo de aceites no saludables, sobre todo cuando se calientan en la cocción de un alimento o se frían. Normalmente, si leíste o viste algo sobre contenido de nutrición, asocias la inflamación a comer azúcares refinados. Y eso está bien, pero lo que probablemente no sabes es que los azúcares, si bien son dañinos y de ninguna manera te los recomiendo, se metabolizan rápido, se usan rápido, o se transforman en grasa o se usan en energía, pero rápidamente. En cambio, con los aceites suele suceder algo completamente diferente. Aceites que fueron expuestos a alta presión o a altas temperaturas nos perjudican no solamente por la inflamación que generan, sino porque además contribuyen a que hagamos resistencia a la insulina por un lado y por otro lado tarda mucho tiempo tu organismo en poder eliminar esta sustancia. Entonces, si bien genera menos inflamación que los azúcares, la genera por mucho tiempo. Los aceites que menos resisten estas temperaturas son los aceites más ricos en grasas poliinsaturadas, que son los aceites de canola, girasol, maíz, soja. Mientras que los más seguros para calentar, los que más resisten la temperatura durante la cocción, son los más ricos en grasas saturadas y que normalmente a temperatura ambiente suelen ser más sólidos, como el aceite de coco o el aceite de palma. No te nombro la manteca, que estaría en el mismo grupo, porque también tiene grasas trans.
Modifica tu consumo de aceites y baja tu inflamación y va a ser mucho más simple no volver a acumular grasa una vez que la perdiste, aparte de otros beneficios obvios por bajar la inflamación. Por otro lado, uno de los mecanismos sin duda más importantes o al menos más frecuentes que impiden el uso de grasa como fuente de energía son los desbalances hormonales, ya que nos guste o no, nuestro metabolismo está controlado directamente por nuestras hormonas. Por eso un adolescente con altos niveles de testosterona puede comer lo que sea y aún así usar grasa como fuente de energía, mientras que una mujer en menopausia no puede. Para ver cómo resolver un desbalance hormonal, te dejo mis videos específicos en la descripción, tanto si tienes problemas de hormona tiroidea, de hormonas sexuales, de insulina, etc. Y si no lo sabes y quieres saber cuál es tu hormona más probable en desbalance que te impide el uso de grasa como fuente de energía, es sin ningún lugar a duda la insulina. Luego tenemos a las intolerancias alimenticias. Si tienes una alergia digestiva, es probable que ya lo sepas porque los síntomas son extremadamente intensos. Alguien que tuvo alergia al maní de una manera muy intensa lo sabe. De hecho, esta alergia ocurre cuando tu sistema inmune identifica a una proteína como dañina y monta toda una respuesta de emergencia frente a esa proteína, cuando en realidad esa sustancia no era una amenaza. Algo similar sucede en mucha menor intensidad, pero mucha mayor frecuencia, cuando tenemos intolerancia a un alimento específico. Estas intolerancias pueden aparecer en muchas situaciones diferentes, pero las más frecuentes son deficiencias fisiológicas que podemos tener cuando nos falta, por ejemplo, una enzima determinada o tenemos poca cantidad de una enzima que nos ayuda a digerir una sustancia. Pensá en la lactasa y la intolerancia a los lácteos, o en la fructosa y la distensión después de comer fructosa o alimentos ricos en fibra también puede ser porque no podemos digerirla correctamente. ¿Qué tiene que ver esta intolerancia a alimentos con usar grasa como fuente de energía? Que una intolerancia siempre va a causar inflamación. Y por los motivos que te mencioné antes, si te inflamas, evitas el uso de grasa como fuente de energía. Ya sea la propia grasa para bajar de peso o grasa que consumas porque te cuesta digerirla correctamente. Luego tenemos a la deficiencia de micronutrientes. Si en algún momento quisiste mejorar tu alimentación, seguro escuchaste el término macronutrientes. Y como el porcentaje de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas era importante. Los micronutrientes son el siguiente paso. Son los pequeños nutrientes que tu cuerpo necesita de manera esencial, como vitaminas, minerales o algunos ácidos grasos, como el omega 3, que no podés producir. Sí o sí los tenés que consumir de manera externa, tanto en forma de suplemento o en forma de alimento. Y estas sustancias son necesarias para muchas reacciones del cuerpo que le permiten acelerar el metabolismo. Por ejemplo, si tenés déficit de cromo, te va a costar más trabajo manejar tu glucemia correctamente y vas a tener mucho más riesgo de hacer una cosa llamada resistencia a la insulina, en donde tenés mucha insulina y poco uso de grasa como fuente de energía. Si te faltan vitaminas del grupo B, te va a costar producir un nivel de energía razonable que necesitan las células para todos los procesos metabólicos y vas a tener bajo nivel de energía en general. Y miles de posibilidades donde los micronutrientes son la clave para que un proceso de tu metabolismo funcione correctamente. Por otro lado, tenemos la falta de hábitos alimenticios regulares. La mayoría de nosotros no tenemos un hábito de comidas establecido. A veces nos salteamos una comida, a veces hacemos ayuno intermitente, a veces no, a veces cenamos tarde y otras temprano. Y lamentablemente la evidencia sugiere, sobre todo en mujeres, que comer de una manera desordenada o cambiar mucho tu dieta, sobre todo si cambio mi alimento que voy a comer en ingesta, en cena, en almuerzo, etc., impide un buen funcionamiento de tu metabolismo. Con lo cual, al menos al principio de un proceso en el que me estoy queriendo adaptar a una quema de grasa, seguí un patrón constante de alimentación. Por ejemplo, si estás haciendo ayuno intermitente, hacelo todos los días, manteniendo fijos los horarios de ayuno. Y con respecto a tu dieta, una vez que encuentres algo que relativamente te funciona, trata de modificarla lo menos posible para que tu sistema digestivo se pueda adaptar a los alimentos y hacer más eficiente el proceso metabólico y digestivo, porque ya sabe secretar impulsos, o sea, producir impulsos, las enzimas y hormonas que necesita para hacer esa digestión. El siguiente elemento de la lista es algo esencial, no solamente para poder acceder a nuestras reservas de grasa, sino también para poder aumentar nuestra expectativa de vida. Y es la variabilidad de la glucemia. En pocas palabras, a más sube y baja el azúcar en sangre a lo largo del día, más me va a costar acceder a mis reservas de grasa y usarlas de manera eficiente. Porque cada vez que nos aumenta el azúcar en sangre necesitamos insulina para bajarlo y se vuelve un ciclo infinito de comer azúcares porque me gustan y porque no encuentro una opción mejor, me aumenta la insulina, me baja el azúcar luego, el azúcar se transforma en grasa, vuelvo a tener hambre y vuelvo a comer mierda.
A menos varía el azúcar, más fácil es para mi cuerpo utilizar grasa como fuente de energía. Ya sabes cuál es la solución. Reemplazar los alimentos que aumentan mucho tu glucemia por alimentos que no lo hacen. Y el siguiente punto obviamente es el estrés. Cuando nos estresamos, nuestro cuerpo libera cortisol, una hormona clave para encender las funciones esenciales para nuestra supervivencia. Por un lado, aumentar la presión arterial, que tiene como objetivo no generarte daño, sino darte más energía en músculos para que puedas escapar o pelear, para que puedas tomar decisiones más rápidamente porque el flujo cerebral aumentó, y apagar las demás funciones que no son esenciales para tu supervivencia inmediata, como puede ser un buen funcionamiento de mi sistema inmune, un buen funcionamiento de mis procesos digestivos, la generación de proteínas, por ejemplo, razón por la cual alguien bajo altos niveles de estrés no puede ganar masa muscular o no logra ganar masa muscular. Y este mecanismo es súper efectivo si te estás escapando de un asesino, pero es muy ineficiente el 99% de nuestra vida donde no nos enfrentamos a una amenaza real y donde el estrés crónico termina generando un aumento de peso localizado, específicamente en cintura, espalda alta y cara. ¿Por qué sucede todo esto? Porque el cortisol quiere que vos sobrevivas y para hacerlo necesitas mucha energía. Al liberar cortisol, nuestro cuerpo impide que uses insulina correctamente y esto sirve para mantener el azúcar elevado en sangre, que vos tengas la energía disponible para su uso rápidamente. Pero el problema se da en cuando esto sucede de manera continua, cuando estás todo el día estresado de manera crónica. Vas por un lado a mantener valores elevados de glucemia en sangre y a tener una cantidad cada vez mayor de insulina, impidiéndote, como te contaba antes, usar grasa como fuente de energía porque te lleva un desbalance de hormonas. Además, aumentando nuestro colesterol, sobre todo el oxidado, el más dañino, y generando inflamación e hipertensión por las razones que te contaba antes. Y luego tenemos a la falta de sueño. El sueño es una de las primeras cosas que relegamos cuando queremos hacer más con nuestra vida. Pero ya tenemos información sobre estudios que nos indican que la falta de sueño, sobre todo cuando dormimos 6 horas o menos, lleva a resistencia a la insulina, lleva a un mayor riesgo de diabetes, aumenta nuestros niveles de estrés, con lo cual vamos a secretar más cortisol frente al mismo nivel de estrés que otra persona, lo cual nos hace acumular más grasa a los costados de abdomen, en abdomen en general porque aumentamos nuestros niveles de insulina, y además es crucial el hecho de que nuestra privación de sueño reduce nuestros niveles de saciedad. O sea, si estoy privado de sueño, no solamente me va a costar más acceder a utilizar grasa como fuente de energía, sino que además me va a costar más saciarme con la comida que consuma, porque la privación de sueño aumenta nuestros niveles de grelina, que es la hormona del hambre, y baja nuestros niveles de leptina, que es la hormona de saciedad. Con lo cual, corregí tu calidad de sueño con un montón de consejos gratis que puedes implementar ya. Por otro lado, a nivel nutricional se ha repetido históricamente un concepto una y otra vez completamente equivocado, que es, si hago 6 comidas diarias, mi cuerpo necesita energía para metabolizar todo eso y por ende termino acelerando mi metabolismo, entonces me sirve hacer pequeñas comidas y snacks todo el día. Sin embargo, esto es incorrecto, se demostró una y otra vez, sigue habiendo gente que continúa dándose consejo, y a pesar de que es verdad que digerir la comida produce un pequeño aumento en el gasto metabólico, en la energía que yo uso, este aumento es mínimo. Si realmente gastásemos más calorías digiriendo un alimento que las que nos aporta, no nos alimentaría. Y si este es un concepto erróneo que impide el uso de grasa como fuente de energía porque todo el tiempo estoy en este periodo de alimentación versus el periodo de ayuno, como te contaba al principio, obviamente la solución va a ser aplicar lo opuesto, en donde en vez de comer 6 comidas pequeñas por día, como 2 o a lo sumo 3 comidas grandes en una franja breve de tiempo, a lo que le llamamos ayuno intermitente. De nuevo, si no sabes cómo hacerlo, te dejo la guía en la descripción. Estas son algunas de las causas más frecuentes por las que nos cuesta usar grasa como fuente de energía. De la misma manera que cada desbalance hormonal tiene su solución específica, cada uno de estos obstáculos tiene su solución específica. Empezá por evaluar cuál de estos mecanismos es el que más probablemente impide tu proceso de lipólisis, tu proceso de uso de grasa como fuente de energía, tanto si querés hacer una dieta cetogénica como si querés tener un nivel de energía más estable, una mejor performance cognitiva o si simplemente querés bajar de peso. Y si te gustó este video, compartilo, ponele me gusta o suscríbete al canal porque vas a tener todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.